Buenas tardes a todos, bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Bella y hoy estamos aquí con una pregunta muy importante. Manuel, dime, ¿tú piensas en español o todavía traduces todo en tu cabeza? Buenas tardes, oyentes. Qué buena pregunta para empezar. Honestamente, Bella, cuando empecé a aprender español, yo traducía todo. Pensaba en mi idioma nativo primero y después buscaba las palabras en español. Era muy lento. Exactamente, y eso es algo que muchos estudiantes de español experimentan. Hoy vamos a hablar sobre cómo entrenar tu cerebro para pensar directamente en español, sin pasar por otro idioma. Oyentes, ¿ustedes también traducen todo cuando hablan español? Escríbanos en los comentarios. Es un tema fascinante porque no es solo una cuestión de vocabulario o gramática. Es algo que pasa dentro de tu mente. Cuando yo empecé a cambiar cómo pensaba, mi español mejoró muchísimo y más rápido. Cuéntanos más, Manuel. ¿Qué fue lo primero que hiciste para empezar a pensar en español? Bueno, lo primero fue empezar a describir las cosas que veía en mi vida diaria directamente en español. Por ejemplo, cuando veía una silla, no decía mentalmente chair, silla. Solo decía silla. Cuando veía una ventana, decía ventana. Empecé con objetos simples. Eso es brillante, es como entrenar un músculo. Al principio es difícil, pero con práctica se vuelve automático. Oyentes, pueden intentar esto ahora mismo. Miren a su alrededor. ¿Qué objetos ven? ¿Pueden decir los nombres en español sin traducir? Y lo mejor de este ejercicio es que puedes hacerlo en cualquier lugar. En tu casa, en el supermercado, en el trabajo. Siempre hay cosas para describir. Una mesa, una puerta, una computadora, una taza de café. Hablando de café, Manuel, ¿tú piensas en español cuando preparas tu café por la mañana? ¡Ja! Ahora sí, pero antes no. Ahora cuando preparo mi café, pienso cosas como necesito agua caliente, ¿dónde está el azúcar? Esta taza es muy pequeña. Son pensamientos muy simples, pero están completamente en español. Y eso es exactamente lo que queremos que hagan nuestros oyentes. No tienen que pensar pensamientos complicados al principio. Empiecen con cosas simples de su rutina diaria. ¿Qué desayunan? ¿Qué ropa van a ponerse? ¿Qué tiempo hace hoy? Hay otra técnica que me ayudó mucho, hablar solo. Sé que suena un poco raro, pero funciona muy bien. Cuéntanos más. ¿Tú hablas solo en español? Sí, especialmente cuando estoy cocinando o limpiando la casa. Me digo cosas como, primero voy a lavar los platos, después voy a barrer el piso. Esta comida huele muy bien. Nadie me escucha, así que no me da vergüenza equivocarme. Me encanta esa idea. Cuando hablamos solos no tenemos presión social, no tenemos miedo de cometer errores porque nadie nos va a corregir. Oyentes, ¿ustedes hablarían solos en español? Díganme en los comentarios si esto les parece raro o si ya lo hacen. También creo que es muy importante cambiar el idioma de tu teléfono y tus aplicaciones al español. Cuando tu teléfono está en español, empiezas a asociar palabras con acciones cotidianas. Eso es algo que yo hice hace mucho tiempo. Al principio fue un poco confuso, claro. Buscaba botones que conocía y todo estaba en diferente lugar. Bueno, no diferente lugar, pero con palabras diferentes. Pero después de una semana ya todo era natural. Exactamente. Y también ayuda a seguir páginas de redes sociales en español. Cuando tu feed está lleno de contenido en español, tu cerebro empieza a procesar ese idioma como algo normal y cotidiano. Muy buena idea. Oyentes, piensen en las redes sociales que usan todos los días. ¿Tienen amigos o siguen cuentas que publican en español? Si no, es una buena oportunidad para empezar. Ahora quiero hablar de algo que muchos estudiantes no consideran, los sueños. Bella, ¿alguna vez has soñado en español? Sí, y la primera vez que lo hice, me desperté muy emocionada. Fue una señal de que mi cerebro había empezado a procesar el español de manera diferente. Los sueños son una ventana a cómo funciona tu mente. Exactamente. Cuando empiezas a soñar en otro idioma, significa que ese idioma ya está muy profundo en tu cerebro. No es algo que puedes forzar, pero puedes crear las condiciones para que pase. ¿Y cómo se crean esas condiciones, Manuel? Consumiendo mucho contenido en español antes de dormir. Ver una película en español, escuchar música en español, leer unas páginas de un libro en español. De esa manera, tu último pensamiento antes de dormir está relacionado con el idioma. Eso tiene mucho sentido. Es como darle a tu cerebro una tarea mientras duermes. Oyentes, esta noche, antes de acostarse, intenten ver un video corto en español o escuchar una canción. Y mañana cuéntenos si soñaron en español. Hay un concepto que los expertos en idiomas llaman inmersión mental. La idea es rodearte completamente del idioma,
no solo cuando estudias, sino en todos los momentos de tu día. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo crear esa inmersión mental en la vida diaria? Claro. Imagina que estás haciendo ejercicio. En lugar de escuchar tu música habitual, escuchas un podcast en español. Cuando vas en el carro, escuchas canciones en español y tratas de entender la letra. Cuando cocinas, ves un video de recetas en español. Y cada vez que haces eso, tu cerebro recibe más y más información en español. Es como aprender a nadar. Al principio te hundes un poco, pero poco a poco aprendes a flotar y después a nadar muy bien. Qué buena analogía, Bella. Me gusta mucho esa comparación. Y creo que es importante no frustrarse cuando al principio es difícil. Es completamente normal. Totalmente. Quiero preguntarte algo, Manuel. ¿Hubo algún momento específico en tu aprendizaje cuando sentiste que algo hizo clic en tu cerebro? Sí, recuerdo muy bien ese momento. Estaba hablando con una persona en español y de repente me di cuenta de que no estaba pensando en las palabras simplemente salían. No estaba traduciendo, solo estaba hablando. ¡Qué momento tan especial! Es como cuando aprendes a manejar un carro. Al principio piensas en cada movimiento, el freno, el acelerador, el volante, pero después de mucha práctica simplemente manejas sin pensar. Exactamente, y ese es el objetivo final, que el español se vuelva automático para ti, que no tengas que pensar, que simplemente fluya. Oyentes, quiero preguntarles, ¿han tenido algún momento así con el español? ¿Un momento donde sintieron que algo hacía clic? Cuéntenos su experiencia en los comentarios. Me encantaría leer sus historias. Hay otra cosa que quiero mencionar que es muy importante. No tener miedo a equivocarse. Muchos estudiantes se bloquean porque tienen miedo de cometer errores. Es un problema muy común. El miedo al error puede paralizar completamente tu aprendizaje. Pero los errores son una parte natural del proceso. Exactamente. Cuando eras niño y aprendías tu primer idioma, cometías errores todo el tiempo. Decías cosas incorrectas y la gente te corregía con amor. Aprender un segundo idioma es igual. Y aquí está el secreto. Cuando cometes un error en español, tu cerebro aprende más rápido que cuando simplemente memorizas una regla. Los errores son oportunidades de aprendizaje disfrazadas. Muy bien dicho. Bella, ¿cuál es tu consejo número 1 para alguien que quiere empezar a pensar en español hoy mismo? Mi consejo es este. Cada mañana, cuando te despiertes, antes de revisar tu teléfono, di 5 cosas en español. Pueden ser cosas muy simples. Hoy hace sol, tengo hambre, quiero café, estoy cansado, hoy voy al trabajo. Solo 5 frases, y hazlo todos los días. Me encanta ese consejo. Es fácil, no toma mucho tiempo y crea un hábito. Y los hábitos son la base de todo aprendizaje. ¿Y cuál es tu consejo, Manuel? Mi consejo es cambiar el nombre de los contactos en tu teléfono a apodos en español. Por ejemplo, si tienes un amigo que siempre llega tarde, ponle el tardón. Si tienes una amiga que es muy alegre, ponle la risueña. Cada vez que ves un nombre en español, tu cerebro trabaja en el idioma. ¡Qué idea tan creativa! Nunca había pensado en eso. Oyentes, ¿van a intentarlo? Denle un apodo en español a sus contactos y cuéntenos cuáles pusieron. También quiero hablar sobre la importancia de pensar en español cuando tienes emociones fuertes. Las emociones son poderosas y cuando aprendemos algo con emoción, lo recordamos mejor. ¿Cómo podemos usar las emociones para aprender a pensar en español? Cuando algo te hace feliz, di en español cómo te sientes. ¡Qué alegría! Estoy muy contento. Esto es increíble. Cuando algo te molesta, en lugar de usar tu idioma nativo, trata de expresarlo en español. Eso es poderoso porque las emociones crean memorias más fuertes. Tu cerebro asocia el idioma con experiencias verdaderas y esas asociaciones son muy difíciles de olvidar. Exactamente. Y hay una última cosa que quiero mencionar. La paciencia. Aprender a pensar en otro idioma no pasa de un día para otro. Es un proceso que toma tiempo. Muy cierto, puede tomar semanas, meses o incluso años. Pero cada pequeño paso cuenta. Cada vez que piensas una sola frase en español, estás haciendo progreso. Y ese progreso es acumulativo. Al principio son pensamientos simples. Después son frases. Después son conversaciones completas. Y un día, sin darte cuenta, estás soñando en español. Qué hermoso journey es aprender un idioma. Oyentes, espero que este episodio les haya dado ideas nuevas y motivación para seguir practicando su español. Recuerden,
Rodéense de español, hablen solo sin vergüenza, cambien el idioma de sus dispositivos, usen las emociones para aprender y sobre todo, tengan paciencia consigo mismos. Y no olviden dejarnos sus comentarios. Queremos saber cuál de estos consejos van a intentar primero. ¿Ya piensan en español algunas veces? Cuéntenos todo. Si este episodio les fue útil, compartan Wow Spoken Spanish con alguien que también esté aprendiendo español. Juntos aprendemos mejor. Exactamente. Gracias por acompañarnos hoy en Wow Spoken Spanish. Fue un placer hablar con todos ustedes sobre este tema tan interesante. Hasta la próxima, amigos. Sigan practicando, sigan aprendiendo y recuerden que cada día es una oportunidad para mejorar su español. Buenas tardes a todos y hasta pronto.